Hola de nuevo mi tripulación. Estamos otra vez aquí en World of Warships. Perdón por haber tardado un poco, pero era para obtener el nuevo acorazado de la nueva rama de los británicos. Es interesante que hayan sacado una variante de la rama, siendo acorazados cruceros o acorazados ligeros, vamos a llamarlo. Y bueno, estaba intentando obtener el Queen Mary, que es, pues si vamos a lo que es en armería, en su zona, pues aquí tenemos para ir sacando todos los barcos mediante las fichas del juego de este evento. Por fin ya he obtenido el Queen Mary, que es, pues bueno, el primero que quería hablar sobre él, un análisis y sobre todo una batalla para ver cómo es la nueva rama de acorazados ligeros británica. Hay que decir que el Queen Mary ha tenido una historia muy interesante y un papel más o menos casi fundamental en Gran Bretaña por la Primera Guerra Mundial. Hay que decir que este barco, pues bueno, entró en servicio en 1913. Es un barco, pues bueno, hay que decir que es un poco antiguo, pero la verdad es que su historia es curiosa y yo creo que de hecho hay que hablar sobre este barco porque es muy curioso. Este barco, este barco fue el último de los cruceros que construyó Gran Bretaña antes de la Primera Guerra Mundial. Este fue el último antes de la Primera Guerra Mundial, después sacaron más, obviamente. Su diseño fue utilizado en lo que serían los acorazados Lion. Su diseño básicamente, no tengo el barco, pero os lo enseño. Su diseño fue utilizado bastante para construir la clase Lion. Se parece mucho al King Georgia. Utilizó bastante el diseño del Queen Mary junto al diseño del King Georgia, pero es curioso que un barco antiguo haya sido de inspiración para hacer un acorazado potente que desafortunadamente no fue construido, pero ya estuvo en dique seco. Los acorazados, básicamente los acorazados Lion, fue utilizado su diseño participando en las batallas de Bahía Heligoland en 1914, en la batalla de Banco Dagger y en la batalla de Jutlandia. Este barco estuvo en la batalla de Jutlandia, que es una de las batallas que hay que decir que una de las más grandes, igual de la Primera Guerra Mundial, contra los británicos y los alemanes. Y es curioso que, pues bueno, que este barco pues haya estado en esa batalla. Obviamente, yo creo que estaría, pero me parece curioso. Y la verdad es un poco triste porque no ha tenido un papel fundamental en esa batalla, porque al comienzo de la batalla el acorazado el acorazado ligero alemán, el Der Springer, disparó sus cañones al principio contra el Queen Mary y dos de sus proyectiles impactaron al Queen Mary dándole la Santa Bárbara, es decir, lo que conoceríamos como la Ciudadela, dándole una explosión enorme, partiendo el barco en 3 trozos, matando a 1266 personas al principio de la batalla. Son muchas bajas al principio de la batalla y empezar con un barco menos, sin antes de haber disparado. Hay que decir que ha sido mala suerte. Después es curioso de por qué el Queen Mary ha explotado de esa forma. Y no es porque su diseño era malo, ni porque igual su blindaje era fino, sino es una técnica que utilizaban bastante los británicos a inicios de la Primera Guerra Mundial, finales de la Primera Guerra Mundial. Incluso se utilizó en el HMS Hood,
por eso también explotó de tal manera. Lo que hacían los británicos en la zona de recarga de los cañones, para llevar lo que es la munición que explota para sacar el proyectil, hay unas compuertas blindadas que lo que hacen es que si están cerradas, cuando un proyectil AP perforante penetra y explota dentro, solo lo que haría básicamente con esa puerta cerrada es que la torreta explotase por los aires, pero sin afectar al casco del barco. ¿Qué ocurre? Al hacer eso, estar abriendo, cerrando, porque todo esto era manual, llevar toda lo que es la pólvora del barco hacia la recámara de los proyectiles. ¿Qué ocurría? Que eso hacía una recarga del barco lenta, y los británicos querían lo más rápido posible y tirar proyectiles lo antes posible, antes que los buques alemanes. Claramente, dejando la puerta abierta conlleva pues que esa explosión se intensifique por todo el barco, es decir, que llegue a la primera torreta, incluso a la tercera, y con ello que básicamente exploten todos los proyectiles que llevan en ese barco. Lo han seguido utilizando los británicos esa técnica, les salió factura, sobre todo en Finlandia, les pasó mucha factura porque perdieron muchos barcos, los alemanes también, pero hay que decir que perdieron tontamente los británicos en mero hecho de solo recargar más rápido. Hay que decir que hace tontería, pero en esa época es lo que se hacía y no se tenía idea de gran parte de lo que podría suceder. También está el factor suerte ante los británicos y los alemanes. Al final el factor suerte les jugó un papel importante a los alemanes, no a los británicos. Es curioso, pues eso, que nada más iniciar una batalla, el Queen Mary haya sido hundido por 2 proyectiles del Derfflinger. Es un tanto triste, pero yo creo que si se ha hecho ese hecho, es decir, existe, que ha ocurrido por ello, me gustaría que fuese un poco realista el juego y metiendo esa característica. ¿Qué quiero decir con ello? Que el barco recargaría más rápido, pero tienes más probabilidad de que te detone. Y, a ver, suena un poco así, pero me parece que sería muy divertido y que habría que hacer un poco de estrategia para que no te ocurra eso. Yo creo que sería curioso de verlo como una mecánica, pero creo que no lo han hecho porque sería un poco, no sé, no lo ve. Yo creo que Wargaming no metería eso, pero bueno. Ahora vamos a hablar sobre básicamente el barco aquí, en lo que tenemos. Bonificaciones. Esto es nuevo, ¿vale? Aquellos que no os habéis enterado, es la actualización nueva de World of Warships, que han cambiado tema economía. Ese será para un vídeo aparte, porque aún estoy más o menos enterándome un poco más a fondo de cómo funciona, pero de momento vamos a concentrarnos en lo que es la nueva rama y de qué dependerá y de qué forma es ante las demás ramas de acorazados. Básicamente, la gran diferencia que tiene estos nuevos acorazados con los demás son 2. Una, tienen torpedos bajo la línea de flotación. Siendo honesto, os voy a decir, eso ya se utilizaba en todos los barcos de todas las naciones, en Estados Unidos, en Japón, en Francia, en Italia, en Reino Unido, en Alemania. No solo Gran Bretaña tiene ese armamento de torpedos, sino todas las naciones. Y es triste, para mí me sienta mal, que el Nassau ha tenido esos torpedos bajo la línea de flotación, no se le haya puesto.
Wargaming diría que no, es que es una mecánica solo para los británicos. Y yo, vale, sí, serán para los británicos. Pero es que ese barco sí lo ha llevado, pónselo. Porque es real, ese barco lo ha llevado. Yo se lo pondría si fuese Wargaming, porque es real, es histórico. Ha existido en ese barco. Es como el Mikasa también llevó. Todo lo que es pre-Dreadnought y la mejora del Dreadnought, que es básicamente la diferencia que ponen entre acorazados, es que sí llevaban lanzaderas de torpedo bajo la línea de flotación. Y es más, en los primeros diseños de los acorazados Kongo, Fuso, Ise, Nagato, llevaban debajo de la línea de flotación torpedos. Lo llevaban y es histórico. En el momento que fueron construidos y votados, llevaban. Ya en sus mejoras, obviamente, el juego lleva en sus mejoras, no lo llevan obviamente. Pero si da el caso de que ponen el Kongo en su primera versión de su construcción, debería de llevar lanzadera de torpedos bajo la línea de flotación. Es triste que solo lo hayan puesto en una rama y no en las demás que también han tenido. Yo no sé qué opinar ante ello, pero me parece, para mí, vergonzoso, porque no siguen al 100% los planos, al parecer, y para mí me parece una deshonra ante esos barcos que fueron diseñados y que no estén implementados en esos barcos. Pero bueno, cambiando de tema, seguimos, que me lío. Bueno, vamos a hablar sobre distribución de blindaje. Y la otra característica diferente de esta rama ante los demás es que el morro, la chapa de blindaje del morro de los británicos, es... ¿cómo deciros? ¿De 25 milímetros? 25, ¿no? A ver, por si acaso, no quiero confundirme, pero creo que era 25 si no me equivoco. 25. ¿Qué significa ese 25? Bueno, en cambio, el Queen Mary lleva un 16. En tier bajo no se nota, pero en tier alto se nota bastante, y sobre todo el tier 10. Es que ese 25 milímetros, es que los cañones de 380 anulan ese blindaje. Es decir, si el Yamato anula el blindaje del 32, pues todos los barcos que lleven calibre 380 para arriba anularán vuestro blindaje de tier 10 de la nueva rama de acorazados británica. Yo de momento, os diría, es lo que opino. Yo creo que esta nueva rama, va a ser funcional con los barcos existentes. Todos los que sean año de diseño no creo que valgan la pena. De momento estoy ahí con la intención de solo obtener con los barcos que han entrado en servicio y no los que han sido año del diseño. Que si ponéis aquí lo que es la cruceta, veréis ahí, entró en servicio en 1913. A eso me refiero, a los barcos que pongan entró en servicio, yo creo que son los barcos que valen la pena. Los demás no creo. Blindaje, pues... lo más normalito que veo. Para tier 4 no se notará mucho. Jugaremos básicamente a corta distancia todo el rato. Tiene blindaje tortuga, pero creo que no es de lo más eficiente, exacto. ¿Por qué no va a ser lo más eficiente? Bien, el blindaje de tortuga será eficiente en esta chapa que es de 64, que llega desde aquí hasta aquí.
y en esta chapa también. Desde aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque ya esta se ve que se ensancha y al blindaje de tortuga se le quita blindaje y ya no hace bien su función. No tiene mucha cosa al final, es un tier 4, pero está bien saberlo a otros barcos que les ocurra este tipo de blindaje, que sean de nivel mayor. Después me gusta siempre ver esto, por aquí abajo, se ve aquí, 25 milímetros, 25. Por detrás, no sé. Voy a poner otro puerto, ¿vale? Para ver mejor lo que es el blindaje tortuga. Que lo bueno es esto. Ahí. Vale. 25 a lo largo y en este lado. Vale, ahí. Ahí sí. Y 25. Vale. Blindaje de tortuga no va a ser muy efectivo. Penetrarán fácilmente esto a corta distancia. Y al ser de 25 un blindaje súper fino, junto al blindaje de la ciudadela, que también es fino, sobre todo en el centro, será muy fácil haceros ciudadela a corta distancia, lo más seguro. Veamos. Vale. Supervivencia. 42.600. No está mal al principio. Hay que decir que, bueno, no le he puesto esto. Ahora se lo pongo. 48.800. Ha subido un poco más. No se va a notar mucho. Protección antitorpedos, 8%. Como un crucero, básicamente. Artillería, 343. 30 segundos de recarga con un alcance de 14,5. No está mal, no está mal. Paso un tier 4. Gran parte de ellos es más o menos así. Secundaria, 7,5 segundos de tiempo de recarga. Alcance 4 kilómetros. Como si no tuviese, básicamente. Torpedos. Vale. Una lanzadera aquí y otra lanzadera por aquí, creo que es. A ver. Sí, más o menos aquí está una lanzadera. Y la otra pues estará en el mismo lado, pero al contrario. Recarga en 95 segundos. Más de un minuto. No está mal. Yo creo que... bueno. Los destructores recargan mejor. Pero está bien saberlo. Alcance del torpedo 6 kilómetros. Poquito, básicamente. Es a duelo. Yo los utilizaría. Defensa antiaérea no voy a comentar. Porque no creo que sea necesario hablar en tier 4. Y lo más seguro es que la gente o se saque ya toda la rama. Y los que empiecen después de que se puedan ya ir desarrollando, la gente se lo va a pasar ya al tier 5. Así que no voy a hablar de momento de la antiaérea. Maniobrabilidad, 27,5 nudos. Aquellos que habéis jugado el Yamato, pues es similar. Red de giro, 740 metros. Está bien. Tiempo para girar el timón, 13,3. Está bien. Ocultamiento, como si no tuviese ocultamiento. El ocultamiento es una birria, así. Es de 12,5 y su artillería es de 14,5. 2 kilómetros de diferencia tiene. Que no tiene ocultamiento, básicamente. Equipamiento. El primer módulo podéis no ponerle ninguna, pero aquellos que queráis ponerle, porque igual es vuestro barco favorito,
El primer módulo, el modo modificación 1 del armamento principal, yo creo que es el más conveniente. Y el 3, el 2, modificación 1 del sistema de control de daños. Banderas no se lo pondría, yo me las guardaría para barco de nivel 6 o para arriba, incluso igual el 5. En el capitán, los que conseguéis, pues bueno, tenerlo con esas monedas, yo creo que lo idóneo del primero es este tipo de recarga de consumible de equipo de control de daños, que tengan una recarga más rápida. Y otra está entre el giro de torreta o torpedos. Lo más seguro, yo os diría que le pongáis torpedos, porque si es un comandante que lo vais a llevar por toda la rama, ponerle primero torpedos. Las torretas van a girar bien. Aquí os ponen que sería mejor esto, que aumente la velocidad del barco sin detectar. Pero aquí entra el problema. ¿Para qué voy a meter esto cuando tengo un límite de espacio de 2 kilómetros y en el momento que dispare voy a ser detectado? Y aún así, teniendo esto y 2 kilómetros de diferencia, los destructores de bajo nivel os va a detectar rápidamente. Y esto solo lo veo, no opinión, ¿vale? Esta habilidad de capitán solo se la veo a los acorazados americanos lentos. ¿Qué quiero decir con ello? Bien. De los que van desde el South Carolina hasta el Vermont. Es la única rama que se le pondría a eso. Es la única. Las demás no requieren de esa habilidad de capitán. Es una pérdida de tiempo, pérdida de puntos, cuando hay otras mejores para los demás barcos. Esta no se la pongáis a ningún barco exceptuando a esos. Os lo recomiendo. ¿Por qué? ¿Por qué queréis que el barco sea más rápido? ¿Para llegar antes y que el destructor los torpede rápido? ¿Para ir huyendo más rápido y que os esté persiguiendo un destructor y da lo mismo porque los está detectando y esta habilidad no se os va a activar? No la veo. Esta habilidad no sirve para nada en el 90% de los barcos. El 90% de los barcos no sirve. Solo en ese 10%. En la rama de acorazados americanos. Esta no se la pongáis nunca. Ni a los británicos, ni a los japoneses, ni a los alemanes, ni a los franceses, ni italianos y americanos, North Carolina, Iowa y Montana. ¿Para qué? 10 más un 10% de velocidad. Es un 10%. ¿Qué queréis ir a 31 nudos? Cuando vais a 27, 28, que es casi 30 nudos. Redondeando, obviamente. Yo no la veo, ¿vale? Tener cuidado con esta, porque hay otras que son mejores y que más de una vez os puede salvar las demás que esta. Así que tener cuidado. Yo os recomiendo estas dos primeras. Si vais a iniciar la rama y este comandante lo vais a poner en todos los barcos, os recomiendo así. Sí. Allá. Ya iré hablando de cuáles son las habilidades óptimas para esta nueva rama. Aún tengo que probar y ver cómo son. Así que vamos allá. Este es más o menos lo que es un poco el análisis de este barco. Es curioso. Lo que más curioso me hace es la historia que tiene detrás. Pero bueno. Vamos a hacer la primera batalla. No he hecho ninguna. Así que vamos a ver qué tal. Aunque antes... No. Sí, en exterior. Le voy a poner... No. ¿Dónde está?
la batalla de Jutlandia. Atacar Pearl Harbor, Midway, Filipinas, Golfo de Leyte. No. ¿Dónde está? Azulane, Cabo Norte. ¿Dónde está? Va, pues le pongo estas dos. No sé dónde las tengo, pero bueno. Vamos allá. A ver qué tal nos sale. Voy a intentar a ver si salen aleatorias. Si no, pues pongo en la otra, en cooperativa, y a ver qué tal. A ver si encuentra rápido. Si alguien tiene la duda de qué rama de acorazados ligero hacer, que está lo que es la alemana y la británica ahora, pues sinceramente yo creo que os diría, opinión de ahora, ¿vale? Igual en un futuro después cambia. Yo creo que de momento la de los alemanes es mucho más interesante. Me parece más interesante, la verdad. Esta también es interesante, no digo que no. Me la he encontrado, qué bien. Pero yo creo que los alemanes tienen cosas, pues bueno, interesantes. Yo creo que igual es un poco más fácil de jugar. A ver. Un momento que baje todo esto. Ahí. Vamos allá. A ver qué tal. Hay otro Queen Mary. Vamos a ver. Es muy bonito, hay que decir. Y a ver qué tal se nos da la partida. Voy a probar las dos a ver qué tal son. Como el alto explosivo y el AP. Yo espero que el alto explosivo no haga más daño que la rama de acorazados británica. O que al menos se diferencie una que sea mejor por AP y otra por alto explosivo. Así tener dos diferencias ante los acorazados británicos. Porque si es lo mismo, a ver, Omaha. A ver qué tal. Vale. Tema de lanzadera de torpedos, aquí os pongo. ¿Es esto? Es curioso su funcionamiento de la lanzadera. A ver ese destructor. Más es japonés. Vale, le hemos dado. El siguiente va a ir AP. Barco quieto. Aquí echa para atrás. Lo he dicho. Vale. Bueno, otra diferencia ante la otra rama de acorazados ligero alemán es que esto, la reparación, la R, no la tiene limitada, así que está interesante. A ver qué tal la P.
Contrasio Maja. Vaya. Problem solved, sir. Torpedoes to starboard. Va, me he quedado solo. Vale, joder, cómo come. Enemy battleship detected. Uf, Fire. Trouble breach. We're taking on water. come mucho daño. Precisión, no diría... Creo que no tiene mucha precisión este barco al parecer. Vale, lo que más duele es el morro, que es el barco. Vale, yo creo que ha sido un desastre. Ha sido un desastre. Pero bueno. No se ha visto nada del barco. Lo que sí se ha visto es que come mucho daño. Y es interesante. Pero bueno. Os dejo esta. A ver, esta batalla. No ha sido lo más espectacular del barco. No se ha visto nada del torpedo. Pero ya haré otra, no os preocupéis. Esta básicamente pues era un poco de primeras impresiones. No lo he sacado para nada. Entonces, pues bueno, para saber un poco cómo iba. Es curioso el escaso blindaje que tiene y cómo le hace mucho daño incluso un crucero tirando a P. Un crucero tirando a P. Uf, no sé, ¿eh? Si es así como van a ser toda la rama, me da miedo porque de por sí los cruceros ya son pesados cuando te tiran alto explosivo a los acorazados normales. Ya siendo un acorazado ligero, me da mucho miedo. Escaso blindaje, come daño y se le incendia al parecer muy fácil. Y mira que tenía chapa de cubierta potente. Pero, no sé, ¿eh? No sé. A ver qué tal va el equipo. Mientras nos ponemos por aquí. A ver. Bueno. Están aquí los acorazados. Muy lejos. No empujan. Nada, esto lo veo perdido. Solo han perdido el equipo enemigo un acorazado. Nosotros un destructor, 2 cruceros y 2 acorazados. Nunca se puede tener tanta suerte a veces. Bueno, ojo por aquí, ¿vale? No voy a poner más. Ni las estadísticas. Al final es un tier 4. Espero sacar otro vídeo y enseñaros un poco mejor a ver cómo es el barco. A ver si lo pruebo un poco y a ver si me hago a él. Y con ello pues hago otro vídeo de otra batalla. Y a ver si se me da mejor. Bueno, esto es todo. Dejamos aquí con el Dreadnought. Espero que os haya gustado. Un poco su historia que ha tenido. Y bueno, nos vemos en otro vídeo, ¿vale? ¿Vale? Mi tripulación. Venga, hasta otra.